Yo soy el doctor Jorge Rodríguez, soy especialista en medicina interna. Fui presidente del Colegio de Medicina Interna de México en el 2018. Eh, pues hemos escrito estos libros, hemos escrito varios libros, estos los editamos en el 19, que es este con el doctor César Ochoa. Él está en la Northwestern University en California. Por cierto, estamos recabando eh, otro libro que ya vamos a mandar a editar, y también la doctora que fue de coeditora conmigo, que es la que está haciendo el trabajo. Yo nada más estoy este, eh, consiguiendo los contactos y todo para esto, ¿verdad? Bien, esta iniciativa de pie diabético es a raíz de que nos invitaron a un curso taller de pie diabético, y es un proyecto que tiene una iniciativa mundial en realidad. Ya se han aplicado todas esas estrategias en el mundo y sí funciona. O sea, sí se ha visto que hay una disminución de la amputación de pacientes diabéticos que realizan úlceras, etcétera. Y bueno, pues la mayor parte de las diapositivas son presentadas y cedidas por el CAIPEDI. El CAIPEDI es el Centro de Atención de Pie Diabético del Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Ellos nos las aportaron en ese curso taller, nos dieron a todos los asistentes, y además parte de esa iniciativa es llevarla a cada quien a sus lugares y pues difundir todo lo que uno aprendió en este curso taller. Por eso se nos ocurrió además, y les dijimos que íbamos a editar este libro para pues tratar de contribuir a que esto sea poco. Hace algunos años salió en una revista de pie diabético, Diabetic Food, con un tratamiento de un paciente diabético, de un paciente de Estados Unidos, de la Unión Americana, donde habían preservado el pie del paciente, había estado infectado, mejoraron, hicieron varias anastomosis, eh, arteriografías, arterioplastías, todo, y al final con curaciones, etcétera, injertos, resultó que quedó un pie prácticamente que no podía apoyar el paciente, estaba muy desgastado. Y bueno, se publicó con un gran éxito. Y la verdad es que esta imagen de ese pie tan, con tanta cirugía, etcétera, y que era un éxito en su momento, porque se preservó ese pie. Pero al paciente no le servía de nada, era un pie que si seguían apoyándolo el paciente, pues iba a resultar nuevamente en alteraciones eh, en su piel, en sus tejidos, etcétera, y otra vez a mayores complicaciones. Y bueno, la idea es que jamás lleguemos a esto. Ya la doctora hablaba de todo lo que conlleva y lo que debemos de hacer para identificar eh, en estos pacientes qué es lo que debemos de hacer. Y el tratamiento es igual de simple, ¿no? Eh, de lo que estábamos platicando, y en eso se basa todo el objetivo de este curso taller al que acudimos y que queremos tratar de propagar, ¿verdad? Y bueno, decimos, a ver, ¿qué tiene que ver el secado de un pie en cualquier persona, pero no se diga en el paciente con un pie diabético? Bueno, pues es que desde ahí el paciente se puede dar cuenta de cómo está su pie, y sobre todo decirle que se debe de secar eh, cuidadosamente con una toalla, incluyendo el espacio interdigital. De ahí sirve para que el paciente en realidad seque bien su pie, lo vea bien cómo está, lo identifique, y si nota alguna lesión, pues obviamente avisar. Pero además esto va a prevenir que también haya complicaciones, porque si se baña, o sea, quizás les parezca tan simple esto, pero no lo hacen los pacientes.
Y cosas tan sencillas como hacer hincapié y énfasis en una situación tan sencilla como pedir al paciente que seque bien su pie, que aparte incluso su toalla con la cual va a secar su pie, pues es importante, tiene un impacto y es un impacto medido ya. O sea, estadísticamente sí tiene una medición y sabemos que esto funciona. Muy apenas se baña, se seca el pie, como puede, y ya, eso es todo lo que hace y se pone su calcetín. Pues no, recordar que sea una toalla que solo utilice para el secado de sus pies. Hay que humectar también ese pie con una crema humectante, la que quieran, siempre y cuando sea una buena crema humectante, pero solamente dorso, planta y nunca en el espacio interdigital. Ahí se debe de evitar el colocar la crema humectante, porque si se pone ahí crema, va a quedar húmedo y eso va a hacer que puedan venir después en esa humedad hongos, etcétera. Esto es otro punto importante, o sea, les insisto, parece tan sencillo, pero si no lo cuidamos y lo recomendamos con los pacientes, pues luego esto nos puede dar complicaciones. Este es el corte de uñas correcto. Escarbar en las esquinas, eso es un corte incorrecto. El paciente debemos de enseñarle que, y nosotros mismos incluso practicar con otros mismos y hacer cortes correctos, son rectos esto, y no estar escarbando en los dedos, en las uñas de los dedos de los pies. Esto es lo que debemos de utilizar y esto es lo que deberíamos de evitar en el paciente diabético. Y esto ya viene en las guías ALA del pie del paciente con pie diabético. ¿Qué otra cosa entra dentro del tratamiento? Y son básicamente, si creen que les vamos a decir que le pongan tal o cual polvito a una úlcera, ya la doctora hablaba de cuál es el porcentaje de amputación de una úlcera que puede venir, aunque últimamente hay algunas medidas que se han establecido y que se pueden hacer para evitar o sea, ayudar a cerrar esa úlcera, pero tiene que ir acompañada, por supuesto, de un excelente control, evitando el enfoque glucocéntrico. O sea, sí es importante que el paciente tenga un nivel de glucosa adecuado, una hemoglobina glucosilada, pero también triglicéridos, también presión, también tabaco, también todo lo demás lo debemos de cuidar. Pero estas cosas simples que se nos olvida es qué tipo de calcetín trae mi paciente. Debe de ser de algodón, sin costuras internas y sin resorte ajustado. Eso es lo ideal y esto otra vez vienen las guías a la de pie diabético. Este es el calzado de alto riesgo, o sea, ¿qué calzado trae nuestro paciente? Bueno, calzado de tacón, calzado en punta, calzado descubierto, porque todo esto le puede ocasionar lesiones y compresión a su pie y si es diabético, pues no va a sentir y luego va a darle problema. Este es el semáforo del calzado, donde si es rojo es alto riesgo, si es amarillo es un riesgo moderado y lo verde es lo ideal. Este es el calzado que debe de utilizar nuestro paciente. Un calzado cerrado, de material natural, suave y sin costuras internas. Esto nos va a proteger al pie ante lesiones e infecciones. Nos evita en un golpes que se nos vaya a dañar esa zona y por lo tanto dar todas las complicaciones que ya mencionaba la doctora. Debe ser un calzado con suelo de goma, antiderrapante, 2-3 centímetros de altura, amplio y que permita la movilidad de los dedos. Tenemos un taller, damos un taller en donde es muy sencillo, es todo esto, pero además algunas otras medidas. Les quiero platicar esta que hacemos. Les damos una hoja a los asistentes, se quitan su calzado, su calcetín, al menos un zapato, y le decimos, ok, pon tu pie en la hoja, dibuja con tu pluma, lápiz, lo que traigas, tu huella, tu sombra del pie, dibújalo, y si no traemos tijeras, pues le decimos, bueno, dóblalo donde quedan los bordes se puede recortar mejor. Ahora introduce esa hoja a tu calzado y si se dobla en algún momento, quiere decir que tu calzado te aprieta. Y eso si lo traducimos a hacerlo con el paciente diabético, pues ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son las áreas en las cuales puede ocasionarles
compresión, presión, y por lo tanto esas son zonas que potencialmente se pueden ulcerar. Y ahí es donde debemos de establecer cuál es el calzado que debe de utilizar nuestro paciente. Estos son los 10 pasos para prevenir pie diabético y amputaciones. Revisar pies diariamente, lavar los pies todos los días con jabón neutro, secar bien los pies como mencionábamos, aplicar talco. Entre los dedos hay que aplicar talco, hay que pedirle al paciente que aplique talco. Eso es importante, mantener seco siempre los espacios interdigitales. Y crema, evitando colocar entre los dedos, como decíamos, usar calcetines de algodón sin resortes ni costuras, calzado adecuado, cortar las uñas en línea recta, como decíamos, revisar el interior de sus zapatos antes de ponérselos y evitar caminar descalzo. Esta conferencia la dimos en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y varios médicos nos decían, oiga, ¿y cómo tenemos tiempo para hacer todo eso si nos ponen 15, 20 pacientes en la consulta? ¿No nos da tiempo? No, sí da tiempo. O sea, en realidad, muchas veces ya desde que está entrando el paciente ya vemos qué calzado trae, le podemos preguntar qué tipo de calcetín, cuando lo revisamos, lo acostamos para revisar abdomen, tórax, etcétera, vemos si hay edemas y vemos cómo está su calcetín también. O sea, sí hay manera de que esto lo podamos hacer y darle todas estas recomendaciones, por supuesto. Y este es un punto importantísimo. La doctora les mencionaba los callos, la hiperkeratosis. Esta hiperkeratosis, Marta Alicia Carrión, ¿cómo entra y sale, verdad? Cada rato la vemos aquí, salió, entró, salió, entró. Esta es una hipertrofia o hiperplasia de la capa córnea por un aumento de queratina que cursa con un engrosamiento uniforme de la piel. Bueno, este es resultado de una alteración biomecánica que implica una zona que recibe más presión de la fisiológicamente adecuada. El paciente ya se descalzó y tiene callos. Bueno, algo que pueden hacer es, aquí está, esto es cuando lo revisamos, lo vemos evidentemente, veíamos las imágenes que presentó la doctora, cómo están esos callos, se tienen que tratar. No se tratan con líquidos, no se tratan con callicidas que le vayan a aplicar porque eso les puede lesionar. Se tratan con limas suaves para quitar esa callosidad. Ahora, en el paciente diabético hablábamos de neuropatía. Esa neuropatía puede hacer que se pierda el soporte que tienen los cojinetes, las almohadillas ahí de los músculos de grasa, y por lo tanto nos va a alterar la forma de pisar el paciente. Una medida de tratamiento que no sé si veamos después, pero que podemos hacer es, tenemos que curarlo, el callo, quitarlo, pero además deberíamos, si ya vemos incluso algo más, una lesión más grave, pues probablemente es una zona de riesgo, más bien es una zona de riesgo y probablemente debemos de quitar el punto de apoyo de esa zona. O sea, esta debería de quedar, no ser el punto de apoyo. ¿Cómo lo podemos hacer? Igual, en esa misma hojita también les ponemos, eso ya requiere de un poquito más, y llevamos una de estas cojinetes de tinta que hay, donde se ponen las huellas, se la ponemos al paciente, pisa, digo al médico, en el taller lo hacemos, pisa la hoja y vemos cuál es su apoyo. En el paciente diabético ahí se nota muy bien en dónde está perdido su apoyo y vemos cuáles son las partes que compensa ese apoyo. Y lo vemos además en su pie y bueno, pues eso sirve para mandarlo a donde le hagan algunas plantillas o algún calzado donde equilibren ese apoyo, porque de otra manera esto va a llegar a ser una úlcera. ¿Cuál es la etiología de la hiperkeratosis? Bueno, pues es la presión del calzado, prominencias óseas, alteraciones biomecánicas del pie, y el aspecto y las características de la piel también influyen en la formación de hiperkeratosis. El tratamiento, como les decía, hay que usar queratolíticos, pero sobre todo no debridamiento incluso, y esto es con esas limas que les comentaba. Hay que identificar la causa porque, como les decía, si
eso va a estarle provocando en cada momento mayor problema, pues debemos de modificar ese punto de apoyo con un tratamiento ortopodológico. O sea, es cambiar el punto de apoyo y eso se hace con plantillas que van a equilibrar el apoyo en otras zonas en donde no estén esas zonas en donde está apoyando el paciente. Con eso van a evitar que tenga callos y por lo tanto las úlceras. El enfoque, les decíamos, del tratamiento del paciente diabético, como decía la doctora, primero tenemos que cambiar el chip, o sea, pie diabético, decimos, ah, sí, el paciente tiene una úlcera, ese es pie diabético. Es que un paciente diabético tiene un pie diabético y entonces, en tanto nosotros lo ubiquemos así, pues vamos a evitar que se complique y por lo tanto tenga lesiones que vayan a culminar en una amputación. Y hay que eliminar el enfoque glucocéntrico. Es importante, sí, la glucosa, pero no es el único. Los triglicéridos es un punto importante. Si no me creen, cuestión de hacer un poquito de revisión de la literatura, donde cuando se revisa hipertrigliceridemia con aterosclerosis y con amputaciones en pacientes diabéticos, resulta que esto es importantísimo. No sé si ustedes lo hayan visto. Yo cuando veo esto y cuando me hicieron cambiar el chip de cómo es el tratamiento integral de estos pacientes y no nada más enfocarnos con la glucosa, me cayó el 20 y dije yo, bueno, pues sí los trato, pero no había tomado en cuenta de la cantidad de pacientes hasta que incluso, pues sí, en los simples encuestas de Ensanud viene muy claro, es mucho más alta la hipertrigliceridemia en México que la hipercolesterolemia, pero muchísimo más. Y no a veces ni siquiera la tratamos. Es más, cuando empezamos a ver, cuando yo empecé como internista y a ver pacientes, me llegaban pacientes, no hay nutriólogos aquí, ya no tienen ese concepto, pero este concepto lo tenían, ahí les va. Veía un paciente con hipertrigliceridemia y me decía, no, pero ya fue con el nutriólogo y ya me quitó grasas, leche, huevo, etcétera, pero le incrementó los carbohidratos. Y los carbohidratos son los que elevan los triglicéridos. Y entonces las dietas, obviamente ricas en carbohidratos, pues van a elevar los triglicéridos. Y veía uno y dice, ah, caray, 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 esto no me suena. No sé por qué tenían ese concepto. Ya no lo tienen, me consta. Porque ya lo reviso y les pregunto y ya me dicen, ah, no, sí, sí les quitan carbohidratos ahora. Pero estoy hablando de hace muchos años en donde cuando iban con nutrición, yo no sé por qué les quitaban colesterol para hipertrigliceridemia y no les quitaban carbohidratos. Bueno, solo para hacerles énfasis de que los triglicéridos no los sube lo que sube las grasas, colesterol, lo suben los carbohidratos. Y entonces, pues bueno, debemos de darle tratamiento. Y si vemos consulta o vemos pacientes con pacientes diabéticos, es bastante frecuente que además de la glucosa alta, porque acuérdense que son carbohidratos también, pues vamos a ver triglicéridos elevados y hay que darles tratamiento y se reduce la aterosclerosis y se reducen los riesgos de complicaciones, por lo tanto, vasculares que dan la enfermedad aterogénica, la enfermedad arterial periférica. Colesterol LDL, no HDL. Cuando el HDL sube, eso es bueno. Si suben el LDL o el VLDL, pues eso es muy malo también. Hay que tratarlos. También influye la presión arterial, por supuesto. A fin de cuentas, hay que recordarse que la tensión arterial es el resultado del gasto cardíaco más las resistencias periféricas. Entonces, cuando esas resistencias periféricas están elevadas, va a aumentar la presión arterial, aumenta por lo tanto la aterosclerosis y por lo tanto, pues también nos va a dar una alteración en la circulación y en una mayor aterosclerosis. Peso, pues sí, por supuesto, que estamos muy acostumbrados a decir, ok, le echamos la culpa al peso para todo. Leí un artículo, yo no sé, ustedes lo hayan visto hace poco, no era un artículo que haya leído en una revista científica, pero era un artículo que publicó en un periódico, en un diario, no sé cuál, si era Excelsior, Economista o algo así, de una nutrióloga que decía que por qué
tanta insidia contra la obesidad? Y ella decía que estuvo haciendo sus prácticas de nutrición en una terapia intensiva, incluso estuvo trabajando por varios años y que vio e hizo sus estudios relacionados con, era una unidad cardiológica incluso, y decía, en realidad los pacientes que teníamos en el área, eso es lo que ella pone, y pone su estadística que dice que está ya publicada, decía, los pacientes ingresados en cardiología por infarto al miocardio y enfermedades cardiovasculares, no todos eran obesos. O sea, yo no estoy diciendo que sea o no problema, es un problema, claro. Es un problema porque, pues, obviamente, ahí sí, sabemos que sobrepeso y obesidad da muy alto riesgo de diabetes o prediabetes. O sea, eso lo sabemos y eso sí es un problema. Pero tiene razón. Yo cuando leí su artículo dije, pues sí es cierto, si nos remontamos, y yo me acuerdo qué tantos, es más, se me hace que le voy a decir a alguno de los residentes del general que vea, que haga una revisión y vea, el problema es que luego no los pesamos para ver qué tantos pacientes van relacionados con índice de masa corporal y se infartan o no, pero ella tenía sus datos y dice que no era tanto la asociación entre enfermedad cardiovascular y obesidad, que había pacientes que eran más con tabaquismo incluso. Eso es lo que ella ponía. Aquí está, tabaquismo. Para diabetes y pie diabético, sin duda. Y bueno, tratamiento de la infección. Si hay infección, pues hay que darle el tratamiento adecuado. El control glucémico, bueno, pues sí, en revisiones Cochrane ya sabemos, se ha demostrado que el control disminuye un 35% el riesgo de amputación. O sea, sin duda es importantísimo que en nuestros pacientes diabéticos que los tenemos con muy buen control, vamos a reducir hasta en un 35% el riesgo de amputación en un paciente diabético hacia si tiene un callo o úlcera, y vamos a evitar. Y el incremento en las dosas reductasa y del sorbitol, que eso es lo que vemos en los pacientes con diabéticos mal controlados. Afectan la síntesis de mioinositol entre células nerviosas y esto va a empeorar la neuropatía. Acuérdense, neuropatía es la afectación del nervio, de la sensibilidad, pero también está la motora que va a hacer que caigan los cojinetes y los músculos y por lo tanto va a cambiar el tipo de apoyo que tiene el paciente. Las dos cosas afectan y las dos cosas son problemáticas en estos pacientes diabéticos. Y la hiperglicemia afecta a las terminales nerviosas sensitivas, autonómicas y motoras, como les decía. El control lipídico. El control lipídico, bueno, el pie diabético es una complicación crónica resultado de la ateroesclerosis. Y esto depende del depósito de colesterol, óxido de lípidos, captación de colesterol por macrófagos, ¿verdad? Y la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo para amputación independiente. O sea, esto salió publicado en Journal Diabetes Complications del 2014, donde nos dijo que la hipertrigliceridemia es el paciente diabético con un riesgo de pie diabético, úlcera y amputación, pues bueno, es un factor de riesgo independiente, simplemente por ser hipertrigliceridemia. El riesgo de obstrucción es también más alto si existe el hábito de fumar, sin duda, y la hipertensión arterial. Ahora, ¿cómo decimos que los triglicéridos intervienen? Bueno, pues ese es el efecto del fibrato en el riesgo microvascular residual. O sea, le estamos dando paciente que tiene una hipertrigliceridemia, tratamiento, y vemos cómo sí se reduce la placa si le estamos dando los fibratos al paciente que estamos diagnosticando con hipertrigliceridemia. O sea, es diabético, pero además tiene una hipertrigliceridemia. Hay algo más. Es muy común la asociación de falla renal y pie diabético. ¿Cómo es? Bueno, pues el glomérulo renal y los vasos sanguíneos tienen el mismo origen embriológico. Por lo tanto, el daño en ambos casos tiene la misma fisiopatología. Quiere decir que hay un daño vascular y hay un daño renal. La insuficiencia renal ha sido considerada como factor independiente para la no curación de úlceras en pie y para amputaciones mayores. Si nuestro paciente diabético
tiene una úlcera, pero ya tiene falla renal, seguramente va a haber una no curación de esas úlceras en su pie. Es un factor de riesgo altísimo entonces, y no de riesgo por sí mismo, sino que pues no hay buena circulación. Y el 20% de los pacientes en diálisis desarrollan úlceras de pie en un año. Ahora, luego damos estas estadísticas y el paciente lo entiende mal y dice, no, pues es la diálisis la que es la culpable de que al rato tenga una úlcera. Pues no, lo que quiere decir es que el paciente que tiene diálisis, pues sabemos que este es el origen común y por lo tanto también tiene una deficiencia vascular periférica y eso es lo que va a hacer que en un año pueda desarrollar una úlcera. Eso es lo que en realidad nos está diciendo. Hay una acumulación de daño micro y macrovascular entonces en estos pacientes. La conclusión a la que llegamos es que existe una fuerte correlación entre las lesiones de pie diabético y aumento en el riesgo cardiovascular y por lo tanto la mortalidad. Por eso, lo que platicaba la doctora, donde un paciente que tenía una úlcera tenía un alto riesgo de amputación y el paciente amputado tiene un alto riesgo de mortalidad. Y esto es por el riesgo cardiovascular, porque es la misma, puede ser por afectación renal, puede ser por cardiológica, pero esto es lo que eh, finalmente combina ese riesgo y esa alta mortalidad. Se observa una importante progresión de lesiones micro y macrovasculares, eso da inflamación crónica, lipotoxicidad, neuropatía y por lo tanto falla renal. El tratamiento, por lo tanto, tiene que ser integral, como mencionábamos. La hemoglobina glucosilada, pues bueno, nunca por arriba de 9, jamás. De 8, pues tampoco. 6.5 para abajo debería ser el objetivo y de 6, sin duda. Nada más que varios pacientes pues desarrollan a veces aquí hipoglicemias, pero pues vale la pena. Triglicéridos menos de 150. Son cifras mágicas si ustedes quieren, pero son importantes tomar en cuenta para llevar a nuestros pacientes hacia estas cifras y esto nos va a prevenir y evitar complicaciones. La presión arterial menor de 130/80 y el peso reducir al menos un 5 o 10% de lo que pesemos cuando nos llegue nuestro paciente. Tabaquismo, pues suspender. Esto es bien complicado. No sé si ustedes hayan visto si fumen o no. Hace muchos años, muchísimos años, yo creo que yo empezaba a ser internista apenas. Eh, Llega un paciente y me pide que le ayude a dejar de fumar. No había incluso, ahorita ya hay alguna serie de estrategias, hay incluso algunos medicamentos que se pueden utilizar, pero en ese año no había nada. Y entonces, lo curioso es que qué frustrado me sentí de ver a ese paciente, porque llegó y a mí me pidió que le ayudara a dejar de fumar, él tenía el deseo de, ¿no? Yo creo que 6 meses nos tardamos y no. Regresó como a la y dice, no, doctor, no pude dejar de fumar. Entonces era muy frustrante, pero ahorita ya esto es factible, ¿eh? Eso se los comento para decirles que pregúntenle si fuma y si fuma, no nada más es decirle que lo deje. No sé si sepan de tabaquismo. Hace también por esas fechas, alguien, creo que en Tampico me pedían una conferencia y les dije, ¿sabes qué? Quiero hablar de tabaquismo. Y voy y hablo de tabaquismo, y después de que revisé el tema, etcétera, esto es bien complejo, porque no nada más es la necesidad de nicotina que tiene el paciente, es también el hábito, trae una serie de situaciones muy complejas, como todas las adicciones, ¿eh? Y por eso es medio complicado dejarla, pero les insisto, hoy por hoy, esto es factible. Es más, hay algún par de médicos a los que les mandamos estos pacientes eh, para que los traten y que sí dejan de fumar. Y los antibióticos, bueno, pues los antibióticos tienen que ser un tratamiento obviamente individualizado. Lo que sirve para uno no necesariamente sirve para todos, ¿verdad? Tenemos que ver, si está en un hospital, cuál es la resistencia bacteriana que hay, en qué tipo de ciudad estamos también resistencia bacteriana, qué tipo de lesiones tiene, etcétera. Si podemos cultivarlo, pues es mejor.
Y bueno, pues esto es lo que queríamos platicar de pie diabético. Si hay alguna pregunta, pues encantados, a la orden. Gracias. Les brindamos un fuerte aplauso a la doctora Almanelli y al doctor Jorge Rodríguez. Una disculpa, doctor, que no lo presenté, me llegaron juntos. Bueno, como no lo conocía, le doy su gafete ponente. No sé si tienen alguna pregunta para los doctores. En el chat no hay. Muy interesante su tema. Yo creo que eso se ve en todos los hospitales y también en las unidades de primer nivel, digo, con muchos pacientes diabéticos, y creo que esto es lo que llevan el manejo del pie diabético. Muchísimas gracias por su tema. También le brindamos un fuerte aplauso al doctor Jorge Alberto Rodríguez García. Muchísimas gracias por su valiosa participación como ponente en este curso. Y un presente. Muchísimas gracias, doctor.